Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tratar el tema de la prudencia. No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Como habíamos comentado, hoy trataremos el tema de la prudencia. Para ello contamos con una serie de expertos que paso a presentarles. Lolita Sotil de Domene, diseñadora de interiores por el Instituto de Arte de Monterrey, México, máster por el IE de Madrid, máster de Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, directora y fundadora del Instituto Mexicano de Estudios de la Educación, casada, madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Bienvenida. Gracias. María José Suárez, profesora en letras, casada, madre de 10 hijos y abuela de 17 nietos, profesora del IEE, máster en educación familiar. Bienvenida. Gracias. Jesús Jimeno, licenciado en pedagogía, máster del IEE por España, profesor del IEE y de la Universidad de Villanueva, casado y padre de 2 hijos. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, pues empezamos con las preguntas. Majo, ¿qué se entiende por la virtud, por una virtud cardinal? Mira, las virtudes, ya desde la época de los griegos podemos hablar del concepto de virtud. El primero en mencionar a las virtudes cardinales fue Platón. Y ya se hablaba de una aretología, que es la ciencia de la virtud. Juan Pablo II dijo que ya en la antigua Grecia había una verdadera antropología filosófica. Y las virtudes cardinales, que fueron descubiertas a través del razonamiento y del asombro de estos filósofos, son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. ¿Por qué son cardinales? Porque de ellas se desprenden todas las otras virtudes humanas y son las que nos conducen tanto en el orden del intelecto como en el orden de la voluntad. Perfecto, muy bien. Jesús, ¿qué es la prudencia? Y si además de definirnos la prudencia, nos hablas de los periodos sensitivos y dónde podría encajar la prudencia en los periodos sensitivos de nuestros hijos. Muy bien. Mira, la prudencia es el obrar bien, el tener la conciencia de lo que estoy haciendo es para bien. Es importante porque ya Santo Tomás hablaba de la prudencia, como la virtud de la prudencia, y decía como 8 cualidades que tienen que tener la prudencia. Pero de esas 8 cualidades, 5 son cognitivas. 5 pasa por el entendimiento. Por lo tanto, es la conciencia, el saber que estás haciendo bien. Y tu actuación es buena. No te va a llevar a un perjuicio para ti o para los demás. Entonces, cuando me has preguntado en qué periodo sensitivo estamos trabajando la prudencia, mira, la prudencia podemos trabajarlo en cualquiera de los periodos sensitivos, porque al igual que se va desarrollando psicoevolutivamente, psicopedagógicamente, tu hijo, el niño, tienes que trabajar esa prudencia. Las actuaciones de un niño de 6 años no son las actuaciones de un niño de 12. Por lo tanto, tengo que trabajar la prudencia acorde con ese momento, ese periodo sensitivo que tiene el niño de 6 años, pero también tengo que trabajar la prudencia con el niño adolescente que tiene 12. Evidentemente, el mensaje de los padres es distinto, pero trabajar la virtud de la prudencia, yo diría, es que abarca todos los periodos sensitivos, amoldando, eso sí, adecuando al niño. Yo puedo agregar algo a lo que dice Jesús. Si bien la capacidad de abstracción se logra recién a los 15 o 18 años, nosotros los padres, ¿qué podemos hacer para ir educando a los niños en la virtud de la prudencia? Una de las características de la escuela, de nuestra escuela de familias, es la educación preventiva. Entonces, lo que tenemos que ir desarrollando en los niños es la capacidad de observación, la capacidad de comprensión lectora, la capacidad de memoria. Todas estas capacidades intelectivas las tenemos que trabajar en el niño para ir desarrollando en él la posibilidad de deliberar, de poder el día de mañana enjuiciar y poder actuar. Claro. Muy bien. Lolita, ¿cómo, si tú describieras una persona prudente,
¿cómo la describirías? Bueno, primeramente tendría que tener unas características muy concretas apoyando lo que dice Jesús. Es una persona que actúa con cautela, con sensatez y moderación, ante todo. Es decir, cabe que primeramente hay que reflexionar para tener un buen juicio a la hora de tomar una decisión, y en esa decisión debe de ir pensar en mi beneficio y en el beneficio del otro. Para ello, obviamente, tiene que tener un criterio muy bien formado, una conciencia, una cabeza muy bien formada. La prudencia como tal se da, como dicen ellos, el periodo sensitivo fuerte entre los 16 y 18 años ya debe de ser una persona, debe tener concretamente una prudencia y una manera de actuar así, pero como estamos hablando de periodos sensitivos y de empezar antes, en la preadolescencia ya se ha formado en la familia y se ha encargado de trabajar con los niños y las niñas en la fortaleza, la responsabilidad y la justicia, mismas que se apoyan para que, si ellos han trabajado en su niñez en esos 3 virtudes que se apoyan en la prudencia, podemos lograr mayor éxito. Hay una expresión en el mundo de la empresa que se dice parálisis por análisis. ¿Cómo podríamos, Jesús, ayudar a nuestros hijos que sean prudentes sin perder la capacidad de acción y la espontaneidad? Pregunta. Pero fijaros que antes, cada vez que los padres hablan de la prudencia o cuando vienen a las escuelas de familia para elaborar un plan de acción sobre la prudencia, es porque el hijo ya ha cometido una imprudencia. Caemos en la prudencia por la imprudencia, y efectivamente en nuestras escuelas es educar tempranamente, mucho antes que llegue. Por eso el periodo sensitivo fuerte puede ser la adolescencia, por las imprudencias que cometen. Entonces es una de las virtudes que está ahí solapada, que parece ser que trabajando otras virtudes llegan a la prudencia. A lo que tu pregunta es, ¿cómo podemos llegar? Evidentemente poniendo límites desde edades muy tempranas. Los límites y las normas hacen que un niño sea prudente. Él puede hacerlo, claro, o no puede hacerlo. Se encuentra cómodo. Efectivamente. Con esos límites se acomoda. Eso es. Y entonces ya sí puede actuar inclusive con espontaneidad, respetando los límites que se le han puesto cuando eran pequeños. Claro. La dificultad que tenemos los padres ante esta, digamos, esa planteación de poner límites es extralimitarnos en los límites, que ahora es muy común. El extralimitarnos en los límites hace que un niño sea poco libre, o sea, no le da margen a la equivocación. Por eso es tan importante que midamos muy bien el límite, hasta dónde tenemos que decir esto sí y esto no, porque si nos extralimitamos, hacemos niños temerosos, miedosos, atados, poco libres, y esa poca libertad no le da margen, espacio para su autoaprendizaje, autoconocimiento. Claro, con lo cual, si nosotros ayudamos a nuestros hijos a que tomen decisiones de manera libre, desde que son pequeños, de una manera controlada, con los límites que se le han puesto, les estamos ayudando a que sean prudentes, pero que puedan salir de ese parálisis por análisis que decía yo antes, ¿no? Yo creo que la clave está en que a medida que el chico va adquiriendo uso de razón, le demos autonomía para hacer aquello que él puede hacer solo, ¿no? Esta sobreprotección tan común en los padres no es positiva. Yo creo que lo positivo es enseñarles en la medida de su edad a observar, hacerle ver entre lo que es realidad y lo que es fantasía, entre lo que es verdad y lo que es opinión, ¿no? O sea, enseñarles en la medida de lo posible a hacer un análisis crítico y a comentar. Y esto se logra mucho haciéndoles preguntas sobre los cuentos que han leído o sobre alguna película. Claro, la comunicación posiblemente sea muy importante de cara a la prudencia, porque la prudencia también es sopesar las cosas para luego tomar una decisión. Ya que tú estás hablando, Majo, ¿qué nos podrías decir acerca de la prudencia como madre y guía de todas las virtudes? Bueno, la prudencia es la madre y guía de todas las virtudes, porque como muy bien decía Jesús, es una virtud que si bien está en el orden de lo intelectivo, apunta a la razón práctica. Es la que me muestra la verdad para que yo después pueda obrar en consecuencia. Y por lo tanto, la justicia me va a ayudar
a ver la verdad para dar a cada uno lo que corresponde en mi relación con los demás. La fortaleza me va a dar la fuerza para vivir esa verdad objetiva que he visto. Y la templanza me va a ayudar a dominar las pasiones para poder llegar al fin que la prudencia me ha mostrado. Claro, la prudencia está ligada en el fondo a casi todo, porque también tener una buena conciencia, tenerla bien formada, te ayuda a ser más prudente, ¿no, Lolita? Más prudente, así es. ¿Hay algunos puntos fuertes que estén relacionados con la prudencia y tú pudieras remarcar? Puntos fuertes es, primeramente, no caer en excesos. Está muy relacionado con la prudencia. Comprar lo que realmente se necesita, lo que hace falta y no lo que me apetece. No desvelarse a horas extra que luego no debe de ser, ¿no? Decir no a la pornografía tajantemente, que es algo que está atacando fuertemente a nuestra juventud, y no negociar con el mal. Ahora, no negociar con el mal. Con el mal. ¿Qué quieres decir con eso? Con todo aquello que me va a afectar, di no rotundo. Y los padres nos estamos dando cuenta actualmente que no se está diciendo el no rotundo. Y no es que el adolescente quiera actuar mal o que está confundido, simplemente no tiene una brújula lógica, un seguimiento. ¿Y qué es? Ha faltado de nuestra parte como padres, como educadores, prepararnos en una escuela de familia, prever que la adolescencia iba a llegar, que la prudencia es importantísima, y entonces los jóvenes están desconcertados. ¿Y qué es? Una falta de fe, de cimiento sobre la fe, una falta de conocimiento como católicos de cómo hay que actuar en el día a día, un desconocimiento de Dios. No se ora en familia, no se les da las bases necesarias. Claro, todo eso tiene que estar relacionado también con que esa misma vivencia se experiencie en casa. Desde luego. ¿Puedo agregar algo a lo que dijo Lolita? Yo creo que lo que vos decís justamente se refiere a que como a veces uno no ha vivido bien la virtud de la prudencia, predomina las pasiones y uno no puede, al no vivir bien la virtud de la templanza, no se pueden ver lo que la razón objetiva me dice que es el bien. Entonces, por eso es que pierdo el norte. O sea que es muy importante además para una familia cristiana saber que la prudencia consiste en buscar la voluntad de Dios. Y eso es lo que se logra mediante el silencio y la oración. Un punto importante es eso que has dicho, que es que la prudencia está relacionado con buscar la voluntad de Dios, que al final es lo que tenemos que hacer todos para poder llegar al cielo. Es curioso porque muchas veces un adolescente, una persona joven, te dice, no, si yo no quiero pecar. Y dice, bueno, pues para no pecar, una de las cosas que tienes que hacer es no ponerte en ocasión de pecado. Si tú estás con el móvil o estás andando por la calle mirando cosas que no debes mirar, o te pones a ver películas que no debes ver, o te unes con la gente que no te tienes que unir, tienes que tener la conciencia y las ideas suficientemente claras pues para no caer. Ahora os voy a, como hacemos en estos programas, os voy a pedir que me deis algún ejemplo de la prudencia en los evangelios. Si quieres, Maju, tú empiezas y si se os ocurre alguna podéis... A mí, me emociona muchísimo la figura de San José porque veo que él es el hombre justo, ¿no? El justo en el Antiguo Testamento era el hombre santo. Y si él, podemos decir que fue un maestro que se dejó llevar por el don de la sabiduría, porque por eso fue prudente, porque frente al designio de Dios, en el momento en que el ángel se le revela y le dice cuál es el plan de él en la salvación, que va a ser el marido de la Virgen, pero el padre adoptivo de Jesús, él se pone en oración, en silencio, y secunda la voluntad de Dios en los distintos momentos, tanto yendo a Belén para lograr así que se reconozca a Jesús dentro del linaje de David, como en la huida a Egipto, cuando tiene que dejar todo y huir con un niño recién nacido para instalarse en otro país, comenzar su profesión
y a sacar adelante a su familia. No, y en los evangelios dice claro que San José, que es una figura a veces olvidada, ¿no? y que se debería de recuperar sobre todo en las familias, en el ambiente familiar, antes de tomar una decisión, te lo dice en los evangelios, pues oraba y en los evangelios aparece como la figura del ángel. Siempre pues se le aparecía un ángel. El ángel venía a representar, pues de alguna manera entiendo, que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que en esa oración se le aclaraban las ideas y prudentemente pues tomaba una decisión. ¿Quieres aportar algún otro ejemplo en el evangelio? La verdad es que el Evangelio siempre, como digo, incluso en la clase con mis chavales, si queremos educar bien a nuestros hijos, si queremos educar bien a nuestros alumnos, vete al Evangelio. O sea, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estás trabajando? Ahora mismo la prudencia. El Evangelio hay muchísimos casos de prudencia y de imprudencia. Se me ocurre uno de imprudencia, si me permites que te lo diga así. La madre que pide a nuestro Señor que ponga a sus hijos a su derecha o a su izquierda. ¿Cómo le contesta Jesús? No sabe lo que estás pidiendo. Como diciendo, no sabes, no te has parado a pensar que me estás pidiendo a tu derecha e izquierda. Eso está a decisión de nuestro Padre. O sea, es una cosa porque la prudencia, como San José, se pone en oración, se consulta, se habla antes de decir. Una de las cosas, habéis dicho muy bien, la sobriedad, muy bien la templanza y el pudor. El pudor de las palabras, el pudor de las miradas. Otro caso en el sentido, aquel discípulo que dice, quiero seguirte. Y como Jesús, nuestro Señor sabe lo que dice, dice, deja todo, abandona todo y sígueme. Y en ese momento ya se nos arruga un poquito, como diciendo, es que has sido verdaderamente imprudente. No has pensado muy bien qué significa seguirme a mí. O sea, con lo cual a veces no escuchamos. Exacto. O sea, no solo leer, cuando lees el Evangelio tienes que tratar de escuchar qué es lo que Dios te quiere decir a través de las palabras del Evangelio. En el caso del joven rico, no es que fuera mala persona, todo lo contrario. O sea, Jesús hasta de alguna manera se enamoró de él, en el sentido de lo bueno que era, sino que él no paró a meditar las palabras del Señor. Probablemente, si hubiera sido de esa manera, se hubiera quedado, ¿no? Yo quiero agregar algo que es muy importante dentro de la virtud de la prudencia, que es el pedir consejo y escuchar para tener la información adecuada y también no dejarse llevar por prejuicios. Esto se ve muy claramente, ¿no? en los evangelios, y Jesús nos da mucho ejemplo con las parábolas. Es una manera muy didáctica de enseñar, como la parábola de las vírgenes necias y las prudentes, ¿no? Donde realmente se ve que aquel que está preparado es el que va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y que el que tiene encendidas sus lámparas es el que va aceitando sus lámparas con las distintas virtudes, especialmente la de la caridad, ¿no? Claro, ¿a cuánto? Ya, oyéndoos hablar, se me ocurren qué cantidad de hilos cuelgan de la prudencia. Por ejemplo, la comunicación. O sea, si tú, como tú estás comentando, hay que hablar, hay que oír, hay que preguntar, pero claro, para ello, para que tu hijo adolescente o tu hija adolescente te hable, tú tienes que haber sembrado, construido una confianza en la comunicación con tu hijo desde que es pequeñito. Y ahí entra el periodo sensitivo de la comunicación, qué tipo de planes de acciones puedes hacer para fomentar esa comunicación, que tu hijo se sienta cómodo contigo para poderte comunicar. Lolita, ¿algún otro ejemplo de los evangelios se te ocurre? Las vírgenes prudentes... Talentos. Los talentos, sí. Se nos dio unos talentos a cada quien. El uso de los talentos, la responsabilidad que tenemos de crecerlos, de aumentarlos y de realmente no creerte más porque tengas lo que tienes, sino desarrollar y actuar con sensatez. Sí, ese ejemplo es buenísimo, porque es que además... De alguna manera, cuando Dios te da los talentos, no es para que tú pienses qué es lo que quiero hacer con ellos, sino tienes que meditar en la oración nuevamente. O sea, estamos dándole vueltas todo el rato a la oración, con el ejemplo de San José, qué es lo que Dios quiere que hagamos con esos talentos que nos ha dado, y la responsabilidad que nos pedirá a la hora, pues a ti te da tantos talentos, que es lo que me tienes que dar. El que no renta el talento porque lo guardó y no,
¿Por qué? La excusa que le dice a su señor: te tengo miedo. Como te tengo miedo porque eres así, yo lo guardé. ¿Qué quiere decir? Es decir, que el miedo en la prudencia no es bueno. El tener miedo, que nuestros hijos tengan miedo a sus actuaciones, le limitan en la libertad y no tiene autoconciencia, no tiene ese aprendizaje, se tienen que equivocar. Y en la equivocación enseñarle por qué. Cuando tengan esa segunda situación, habrán aprendido. Por eso hay un lema, no hagas lo que tu hijo pueda hacer por él. O como el profesor, decir, no hagas lo que el alumno pueda hacer, déjalo. Por sí mismo, ¿no? Me viene a la cabeza una anécdota, ¿no?, de una mamá que justamente a raíz del miedo se dio cuenta que su hijo era tímido, entonces dijo, claro, esto es por soberbia, porque tiene miedo a equivocarse, porque es un chico muy inteligente, y le dijo a su hijo, mira, vos tenés que animarte a hablar en clase, tenés que animarte a participar, vos sos muy capaz, y si te equivocas no pasa nada, ¿no? O sea, a veces las madres también tenemos que ayudar a nuestros hijos con esto, que conociéndolos y conociendo sus limitaciones y sus fortalezas. Es muy importante, ¿no? Lolita, ¿tú quieres comentar algo? Quería comentar algo sobre, bueno, ahora me dirijo a lo de Majo. Hablábamos de que hay que preparar a los hijos desde pequeños a saber tomar decisiones. Y concretamente se me ocurrió cuando lo estabas diciendo que desde niños podemos prepararlos para, como la prudencia, hay que tomar decisión con cautela, ir reflexionando sobre si sería bien o mal. Desde un ejemplo tan simple como cuando son pequeños, darles opciones buenas y que ellos elijan dentro de esas opciones, porque no nada más está ahí el enseñarles, tiene que haber una acción, un motivo que los mueva. Hablar no basta. Hablar no basta. Tienes que, por medio de la acción, con un plan de acción. Es que en la vida tomamos decisiones todos los días. La motivación. Todos los días. Entonces, al pequeño que tome sus decisiones. Es domingo. Y se le haga responsable por ellas también. Tienes 6 opciones. ¿Qué quieres ponerte en domingo? Todo es bueno. Le estoy dando 6 opciones. Quiero el rojo. Quiero aquellas zapatillas. Muy bien, tómalas. Está tomando una decisión que desde chico aprenda a esos actos que muevan a su voluntad. Y el tema del ejemplo de los padres. Sí. Qué importante el ejemplo de los padres y de los abuelos. Bueno. Pero los padres, hablemos primero del ejemplo de los padres y luego entremos en el tema de los abuelos. Yo tengo un ejemplo que me parece muy interesante. Llegaba el último año de la secundaria y se suele hacer un viaje de estudios. Entonces, el grupo de padres que estaba en esa clase quería que sus hijas no solamente hicieran un viaje como todos los viajes de egresados que se hacen, que son, bueno, por lo menos en Argentina, ir al boliche, dormir de día y salir de noche. Entonces se eligió, junto con las chicas, un lugar apropiado donde pudieran pasarlo bien, 3 días de esquí, pero también hacer una acción solidaria, que juntaran plata para el viaje, para aquellas que no podían pagar el viaje y también para ayudar a un jardín maternal que estaba junto a la escuela. De esa forma se hizo un beneficio, se pagaron las vacantes de las chicas que no podían pagarlo, sin decir los nombres, que eso fue un trabajo muy bueno del colegio, y además se hizo una donación a la escuela. Las chicas fueron, pintaron las aulas, con ese dinero arreglaron el techo y después se sintieron muy felices porque no solamente habían gozado de un viaje de compañerismo, sino que habían hecho algo para los demás y se dieron cuenta que el pensar no solamente en sí mismas, sino en las demás es un buen medio para servir también a la sociedad. Ahora vuelvo a repetir el ejemplo de los padres. ¿Cómo podríamos remarcar la importancia en el tema de la prudencia? El ejemplo de los padres es fundamental. Entonces, entrando porque la prudencia está muy ligada a lo que Dios quiere de nosotros, los padres deben de tener una coherencia, un cimiento en sus bases religiosas para poder transmitirles a los chicos lo que está bien, lo que está mal, lo que es prudente,
Y en ello entra también esa capacidad, con la voluntad de Dios bien fundamentada, lo que tienen que hacer con el hijo, que el hijo venga y tenga la libertad y pueda pedir el buen consejo, el sabio consejo de los padres. En las escuelas a veces decimos, si tú ves un defecto en tus hijos, mírate al espejo porque a lo mejor es un defecto que tienes tú. Tú no le puedes exigir a un hijo que actúe de manera prudente si tú constantemente en las cosas pequeñas actúas de manera imprudente. Como queda poco tiempo, los abuelos, la importancia de los abuelos en el tema de la prudencia. Bueno, la importancia de los abuelos en el tema de la prudencia es fundamental. Si quieres te lo concreto en un plan de acción muy cortitito. Un abuelo que llegó a la escuela de familias contando, bueno, los padres de ese niño, que el abuelo, que es un forofo, como se dice aquí, un fanático del fútbol, y su nieto de 7 años, fanático del fútbol, fueron juntos a comprar un par de zapatos para jugar al fútbol del nieto. Y el nieto estuvo ahorrando del dinero que le daban sus padres para que ahorrara, para que tuviera un sentido del ahorro, y el abuelo sabía que tenía que completar esa cantidad porque el nieto obviamente no tenía para ello. Entonces llegaron a la tienda de deportes, pidieron el número del nieto y no había, y el nieto tenía 2 y 3 meses esperando ese día y le pidió al abuelo. Entonces, al no haber el número, le dijo el empleado, tienes 2 meses para que llegue, y el nieto voltea y le dice, pero abuelo, cómprame la camiseta de Neymar, un jugador famosísimo, ¿verdad?, de fútbol. Y el abuelo le dijo, vamos a esperar a que lleguen tus zapatos de fútbol. Entonces el niño de momento se puso triste, pero lo aceptó. ¿Qué está haciendo el abuelo concretamente ahí? Lo está preparando para el futuro. De hecho los abuelos, y ya para terminar, porque tenemos que cerrar el programa, es que no queda tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, el tema, los abuelos son el ejemplo de prudencia por su experiencia, por su edad y por todo lo que pueden compartir con sus hijos. Entonces, como hacemos siempre, vamos a recomendar un libro para que los padres puedan profundizar. En este caso es el de Alfonso Aguiló, Educar en el carácter, de la colección Hacer Familia, de la editorial Palabra. Y como siempre nos despedimos dándoles las gracias por haber estado con nosotros, y les recordamos que la labor de apostolado principal de los padres es con los hijos, que tienen que conocer, vivir y de poder defender la fe, querer a la Santa Madre Iglesia y rezar mucho por el Papa. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo.